diga y lo que se dice en la clase teórica, ya les he dicho yo varias veces, es lo que es válido para la toma de preguntas en el examen parcial. Por un lado, no todo lo que está en los slides se lo dice la clase teórica, es decir, que nosotros podemos dar información teórica que no esté necesariamente en un slide, pero lo estamos diciendo. Y para eso son las clases teóricas. Por lo tanto, eso es algo que tienen que ustedes saber. Y me alegra que aunque sean 4, los 4 asistan y tomen atención y anoten lo que ustedes consideren de que es importante y que no necesariamente está en un slide. ¿Ya? Bien, el día de ayer habíamos quedado en esta parte, ¿no? Vamos a presentar. Bien, entonces, habíamos quedado en este slide el día de ayer, ¿no? Entonces, habíamos manifestado que la gota tiene básicamente, se caracteriza básicamente por un proceso inflamatorio recurrente del depósito de cristales de ácido úrico amorfo en las articulaciones, que en el curso de la enfermedad va a dar lugar a la formación de tofos, que yo ayer había explicado, es como una pasta de dientes blanca, y con destrucción de la superficie articular, que inicialmente empieza como erosiones y que termina con una destrucción, y que la gota se caracterizaba por periodos de crisis, con periodos asintomáticos entre los periodos de crisis, y que inicialmente estos periodos de crisis estaban distanciados el uno del otro en mayor cantidad de tiempo y que paulatinamente estos periodos intercrisis se iban acortando y la gota que inicialmente podía ser monoarticular se convertía en una gota poliarticular y que inclusive podía producir daño renal llevando a una insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿cómo enfocamos el tratamiento farmacológico de la gota? Uno es actuando sobre el proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos utilizar para actuar sobre el proceso inflamatorio? Tenemos fundamentalmente los AINES, ¿no es cierto?, que los hemos visto ya en las anteriores clases. Como es un proceso inflamatorio, entonces el uso de un antiinflamatorio no esteroideo funciona muy bien como en cualquier proceso inflamatorio. Y había señalado yo en una de las clases que dentro de los AINES que no se utilizan habitualmente como antiinflamatorios estaba la indometacina. Yo le había asignado 2 indicaciones a la indometacina. Una de ellas era justamente el tratamiento de las crisis gotosas y la otra indicación era el cierre de cuando existe persistencia del conducto arterioso. Después, la indometacina no se debe utilizar para otras cosas debido a que la indometacina puede producir aplasia medular y granulocitosis. ¿De acuerdo? Bien, y otros fármacos que podemos utilizar en el proceso inflamatorio propiamente de la gota son los corticosteroides. ¿Ya? Cualquiera de los glucocorticoides que hemos visto de uso sistémico, como es la prednisona o prednisolona, pueden ser utilizados por vía sistémica en el tratamiento de las crisis gotosas. ¿De acuerdo? Y entonces un enfoque es el tratamiento del proceso inflamatorio decurrente del proceso gotoso. ¿Ya? Pero tenemos que darle un enfoque en el sentido que qué ocurre con los niveles de ácido úrico elevados. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir los niveles de ácido úrico, ¿ya? Que se denomina justamente terapia de disminución del ácido úrico, que se la conoce con el nombre de ULT mayúsculas, ¿ya? O sea, terapia de disminución o de rebajamiento de los niveles de ácido úrico.
Habíamos dicho que los niveles de ácido úrico se consideraban como de 6 miligramos por decilitro en promedio. Había manifestado que también a veces se considera que en el sexo masculino el nivel tope de ácido úrico es de 7 miligramos por decilitro y que en la mujer debería ser hasta 6. Pero sin embargo, en general se considera que el nivel máximo de ácido úrico, tanto en el hombre como en la mujer, debe ser de 6 miligramos por decilitro. El objetivo terapéutico, por lo tanto, es mantener el ácido úrico por debajo de 6 miligramos por decilitro, es decir, que no exceda los 6 miligramos por decilitro, y a veces es inclusive mejor establecer un objetivo de disminución de los niveles de ácido úrico por debajo de 5 miligramos por decilitro. Bien, ¿cómo vamos a conseguir esto? Y aquí voy a hacer un paréntesis solamente para decir que el uso de AINES, el uso de corticoides, ¿ya? Y el uso de un fármaco que lo vamos a ver dentro de un ratito, que es la colchicina, se centra fundamentalmente y particularmente en el tratamiento del proceso inflamatorio de la gota. En cambio, hay fármacos que se centran, o sea, que buscan, ¿no?, en disminuir la síntesis de ácido úrico, porque estamos planteándonos que en el paciente gotoso debemos disminuir los niveles de ácido úrico. Entonces, hay fármacos que interfieren en la síntesis del ácido úrico, es decir, que impiden que se sintetice ácido úrico de la manera que se hace normalmente para que los niveles de ácido úrico bajen. La otra manera de enfrentar los niveles altos de ácido úrico es aumentar la excreción del ácido úrico. Entonces, ¿cómo podemos disminuir el ácido úrico? Uno, interferir, es decir, impedir la síntesis o disminuir la síntesis de ácido úrico. Y dos, aumentar la excreción de ácido úrico. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los enfoques farmacológicos del tratamiento de la gota. ¿De acuerdo? Bien. Lo que estaba diciendo hace un ratito, que el tratamiento de la hiperuricemia, ¿no?, busca combatir el proceso inflamatorio. Esto lo vamos a hacer con AINES, con corticosteroides y con la colchicina, ya lo hemos dicho. Y luego tenemos aquellos fármacos que se encargan de reducir los niveles del ácido úrico en sangre, como fármacos que inhiben la síntesis del ácido úrico, donde el prototipo es el allopurinol, que lo vamos a ver dentro de un ratito, y fármacos que aumentan la eliminación del ácido úrico, donde están el probenecid, la sulfipridazona y la benzobromarona. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, estos son los fármacos, y vamos a incluir otros fármacos que son fármacos de primera línea, ¿ya? Entonces, ¿cuáles se considerarían como fármacos de primera línea para reducir los niveles de ácido úrico? En primer lugar, el allopurinol, que es un fármaco que inhibe la síntesis del allopurinol, y también al mismo nivel tenemos el febuxostat, que lo vamos a ver dentro de un ratito, y también tenemos los fármacos que aumentan la eliminación de ácido úrico, donde están el probenecid como prototipo, la sulfipridazona y la benzobromarona, ¿ya? Bien. La indometacina, dentro de los fármacos utilizados para el proceso inflamatorio, ¿no?, de la gota, está la indometacina, que hemos dicho que es un AINE no selectivo, es muy eficaz como antiinflamatorio, particularmente en la gota, ¿ya? Alivia la inflamación, es un inhibidor no selectivo de la COX, es decir, que actúa tanto sobre COX-1 como sobre COX-2, reduce la producción de prostaglandinas a través de la inhibición de la COX, e inhibe la fagocitosis de los cristales de ácido úrico por los macrófagos. Esta fagocitosis de los cristales de ácido úrico por los macrófagos es lo que desencadena o da lugar a la sintomatología de la crisis gotosa, ¿ya? Entonces, el uso de antiinflamatorios como la indometacina está indicada en la crisis gotosa, es decir, en el periodo agudo de la crisis, en el periodo sintomático, pero en el periodo agudo de la gota, en la crisis gotosa,
en el periodo sintomático de la gota. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sin embargo, la indometacina tiene muchos efectos adversos, los más comunes, digamos, náuseas, vómitos, trastornos digestivos, diarrea, anorexia, cefalea, pero otros más severos, como hemos dicho, que son la aplasia, la agranulocitosis, que afectan la síntesis perdón, la producción de glóbulos. Bien, otro fármaco que se utiliza en el proceso inflamatorio exclusivamente es la colchicina. La colchicina es un alcaloide de la planta Colchicum autumnale, muy utilizado, prácticamente podemos decir desde tiempos inmemoriales. Es un efectivo antiinflamatorio de tipo selectivo, pero solamente en la artritis gotosa aguda. No tiene efecto antiinflamatorio en otros procesos inflamatorios. Entonces, la colchicina es un antiinflamatorio con efecto antiinflamatorio exclusivamente en la crisis gotosa aguda. ¿Ya? No tiene acción antiinflamatoria en otros tipos de inflamación y tampoco tiene capacidad o efecto analgésico por sí solo. Tampoco afecta a las concentraciones de ácido úrico, es decir, que no inhibe la síntesis de ácido úrico y tampoco aumenta la excreción de ácido úrico. ¿Ya? Su acción es relativamente rápida, se inicia en las primeras 24 a 48 horas después de la administración oral y a las 6 a 17 horas de administración intravenosa. ¿Ya? Y sirve también como diagnóstico cuando existe una duda diagnóstica en relación a que si el cuadro el cuadro inflamatorio a nivel de articulación está causado por gota o no, uno le administra colchicina y la respuesta rápida antiinflamatoria y de disminución del dolor nos da el diagnóstico de que efectivamente el cuadro se trata de una artritis gotosa. Bien, ¿cómo actúa la colchicina? Interviene en la función de los usos mitóticos y ocasiona despolimerización y desaparición de los microtúbulos fibrilares en los granulocitos y en otras células móviles. Además de eso, inhibe la migración de granulocitos hacia el área inflamada y disminuye la actividad metabólica y fagocítica de dichas células, que hemos dicho que esta fagocitosis es la que da el cuadro sintomático. Entonces, fíjense que aquí está un esquema de una articulación, donde vemos la articulación, vemos los sinoviocitos, que son las células de las membranas sinoviales, ¿no? Que sufren el proceso inflamatorio, ¿no? Por acción de enzimas y de prostaglandinas, y especialmente la acción de los polimorfos nucleares, que se van a encargar de fagocitar los cristales amorfos de ácido úrico depositados en la articulación y particularmente en la membrana sinovial, ¿no? Y la colchicina va a disminuir esa actividad de los polimorfos nucleares, disminuyendo entonces la fagocitosis de estos cristales amorfos de ácido úrico y disminuyendo el proceso inflamatorio. ¿Ya? Entonces, la colchicina solo tiene efecto antiinflamatorio en la gota aguda. Y aquí vemos un ejemplo de la indometacina y otro fármaco antiinflamatorio no esteroideo ya tampoco utilizado para otra cosa que no sea la gota, como es la fenilbutazona, porque tiene efectos adversos similares a la indometacina, afectando la médula productora de glóbulos, dando lugar a granulocitosis o aplasia medular. Bien, ¿en qué se utiliza la colchicina? Se utiliza en el tratamiento agudo de artritis gotosa, ¿ya? Y profilácticamente, como vamos a ver en un ratito, se utiliza profilácticamente en el tratamiento crónico de la gota. El gran problema con la colchicina es que tiene una ventana terapéutica bastante estrecha, lo que hace que a veces las dosis terapéuticas sean ya dosis que dan manifestaciones tóxicas. Entonces, insisto en decirles que el manejo a largo plazo de la gota, ¿no?, implica la profilaxis continua del ataque de gota, ¿no? Y esto es fundamental, ¿ya? Es decir,
busca evitar las crisis gotosas, ¿ya? Por eso es que el tratamiento de la gota puede ser o se realiza en forma indefinida o no tiene plazos de conclusión, porque una cosa es tratar la artritis gotosa aguda, es decir, la crisis, y otra cosa es el tratamiento a largo plazo de la gota, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento a largo plazo de la gota implica o una disminución en la producción de ácido úrico, o un aumento en la eliminación de ácido úrico, o en el caso de la colchicina, el uso de la misma en forma profiláctica durante largos periodos de tiempo que pueden llegar inclusive a un año. Entonces, ¿cuál es la farmacocinética de la colchicina? Se absorbe con rapidez, aunque de forma variable por vía oral. Tiene una unión, una poca unión a las proteínas plasmáticas. Se metaboliza fundamentalmente a nivel hepático, se elimina por la bilis y el 20% restante se elimina por riñón en forma inalterada sin metabolizar. Su vida media es relativamente larga, pero puede ir de 2 a 20 horas, ¿no? Y la administración de colchicina tiene un esquema bien claro. Existen dos maneras de administrar la colchicina. Uno es el método rápido y el otro es el método lento. ¿En qué consiste el método rápido? El método rápido se utiliza para revertir rápidamente el cuadro inflamatorio de la crisis gotosa, es decir, de la gota aguda. Entonces se administra 1 miligramo de colchicina cada 2 horas hasta que haya remisión del cuadro inflamatorio, pero esto limitándose a un máximo de 6, o sea, 6 miligramos en 24 horas, o limitándose cuando aparecen náuseas, vómitos y diarrea. ¿De acuerdo? Entonces, el método rápido consiste en administrar 1 miligramo de colchicina cada 2 horas hasta que haya manifestaciones de remisión del cuadro agudo, o sea, de la crisis gotosa, pero limitándose a un máximo de 6 en 24 horas o limitándose a la aparición de náuseas, vómitos y diarrea. Una vez que se ha conseguido la remisión del cuadro agudo, se realiza el tratamiento con una dosis de mantenimiento con una tableta de 1 miligramo 2 a 3 veces al día durante 4 a 5 días. ¿Ya? Entonces, este miligramo cada 2 horas es en las primeras 24 horas, ¿de acuerdo? Luego, a partir del segundo día, ¿no es cierto?, comenzamos a utilizar una tableta de 1 miligramo 2 a 3 veces al día durante 4 a 5 días. Esto es el tratamiento habitual de la gota aguda. Ahora, el método lento implica 4 miligramos de colchicina el primer día, 3 miligramos de colchicina vamos bajando por miligramos el segundo día y 2 miligramos el tercer día. Aquí estamos hablando primero, segundo y tercer día. 4, 3 y 2 miligramos. ¿Ya? Y luego mantenemos 1 miligramo durante 6 meses. Este es el método lento. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se debe suspender el tratamiento con la colchicina cuando utilizamos el método lento? Debe suspenderse cuando la remisión sea de 1 año completo y tenga una uricemia, o sea, una uricemia menor a 5 miligramos por decilitro. Entonces, fíjense, en el método lento, 4 miligramos el primer día, 3 miligramos el segundo día, 2 miligramos el tercer día, y luego mantenemos 1 miligramo mínimo durante 6 meses. Pero no debería suspenderse en un tiempo menor a 1 año en general. 6 meses es lo mínimo, pero en general el tratamiento debe ir hasta 1 año completo de ausencia de síntomas y una cantidad de ácido úrico, o sea, una uricemia menor a 5 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, recordar que tanto la colchicina como los AINES, cualquier AINE, puede ser un AINE no selectivo, puede ser o un AINE selectivo como celecoxib, eteodicoxib, puede ser meloxicam, ¿no es cierto?, que se puede administrar en la fase aguda, ya sea no selectivo como selectivo. Puede ser necesario en la fase aguda el uso de corticosteroides y también puede ser necesario el uso en la fase aguda de la colchicina.
¿ya? Entonces la colchicina, esa es la manera de manejarla. ¿Cuáles son los efectos adversos de la colchicina? Náuseas, vómitos, trastornos digestivos, diarrea, agranulostosis y anemia plástica y alopecia, ¿no? Entonces, la diarrea está presente en un porcentaje bastante alto cuando las dosis son elevadas. Por ejemplo, en el método rápido que hemos hablado hace un ratito, aquí, cuando utilizamos dosis elevadas en el primer día, entonces puede haber diarrea en dosis altas en el 77% de los casos, pero baja esta a solamente 23% con dosis bajas. Las dosis altas pueden dar náusea en un 17%, pero a dosis bajas la náusea va a estar solamente en el 4% de los pacientes y el vómito va a estar igual que la náusea en un 17%. Reacciones adversas graves incluyen la mielosupresión y la neuromiopatía. Bien, cuando se sobredosifica la colchicina, hay 3 fases de sobredosificación de la colchicina. En la primera fase, que son las primeras 24 horas, ¿no? Cuando damos dosis altas para revertir rápidamente el cuadro inflamatorio, o sea, la crisis aguda de gota, predominan los síntomas gastrointestinales, como hemos visto en el anterior slide. Aquí, ¿se acuerdan? Diarrea y náuseas, ¿no es cierto? Con deshidratación por la diarrea y leucocitosis. En la segunda fase, que ocurre entre las 24 y las 72 horas, es decir, entre el primer día y el tercer día, aparece depresión de la médula ósea. Fíjense que es rapidito. Puede desencadenarse una insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria y fallas cardíacas. Y en la tercera fase, o sea, administración ya larga de la sobredosificación, aparece la caída del pelo, o sea, la alopecia o alopecia. ¿Listo? Bien, entonces, ¿para qué se utiliza la colchicina? Para las crisis de gota, fundamentalmente está indicado, pero también como profiláctica, hemos dicho, en periodos asintomáticos, siguiendo este esquema que habíamos hablado aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Hacemos el método rápido, ¿ya? Y luego continuamos con las dosis de mantenimiento, ya sea utilizando 1 miligramo 2 a 3 veces al día durante 4 a 5 días y seguido luego posteriormente con 1 miligramo durante 6 meses, 1 miligramo al día, o entre 6 meses y 1 año, ¿ya? Para en forma profiláctica. Bien, ahora, entonces aplicaciones terapéuticas de la colchicina, crisis aguda de gota, fundamentalmente ahí es donde más uso se le da, uso profiláctico en periodos asintomáticos y uso profiláctico al inicio del tratamiento con úricos úricos o, por ejemplo, el allopurinol. El úricos úricos son aquellos fármacos que facilitan o aumentan la eliminación de ácido úrico y que al movilizar los depósitos de ácido úrico pueden desencadenar un cuadro gotoso agudo o pueden dar lugar a una crisis gotosa, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se puede utilizar la colchicina en forma profiláctica al inicio del tratamiento con fármacos que favorezcan la eliminación de ácido úrico o fármacos que impidan la síntesis de ácido úrico. Bien, el allopurinol, ¿qué es el allopurinol? Inhibe la síntesis de ácido úrico, ¿ya? Entonces, el allopurinol es un análogo de purina, bloquea la santina oxidasa, disminuye la producción de ácido úrico. Ya, como vamos a ver en un ratito en un esquema, la síntesis de ácido úrico se da a partir del DNA y el RNA que habíamos visto en la anterior clase, que da lugar a la formación del ácido úrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el allopurinol? Es un análogo de la purina que bloquea la santina oxidasa, disminuye la producción de ácido úrico, ¿no? Las dosis son de 223 más o menos 78 miligramos por día. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes del allopurinol? Es el tratamiento crónico de la gota, ¿ya?
no se utiliza o no debe utilizarse en la crisis gotosa, ¿no? Y se debe iniciar 1 o 2 semanas después de un ataque de gota. ¿Por qué? Porque pueden provocar una movilización de los depósitos corporales de ácido úrico y precipitar un ataque de gota o una crisis gotosa al iniciar la terapia, ¿no? Bien, entonces el allopurinol es un fármaco de primerísima línea en el tratamiento de la gota crónica, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ya hemos dicho que es un análogo estructural de la hiposantina, reduce los niveles de ácido úrico plasmático a través de ser un sustrato de la santina oxidasa, a la que inhibe competitivamente, y al inhibir a la santina oxidasa impide la transformación en ácido úrico y va a dar lugar a oxipurinol, que también es un inhibidor de la santina oxidasa, pero el oxipurinol no tiene efecto como el ácido úrico. Entonces, el allopurinol va a dar lugar al oxipurinol, que también inhibe la santina oxidasa, y es un inhibidor de síntesis, de la síntesis de novo de purinas, es decir, que impide la síntesis de ácido úrico fundamentalmente. Si volvemos un poquito atrás a la clase de ayer, solo para recordarles, la síntesis de ácido úrico. Aquí está, en este cuadro, ¿se acuerdan? Entonces tenemos las purinas, ¿no? Que los dos ácidos, el ribonucleico y el desoxirribonucleico, van a dar lugar a las purinas. Las purinas se van a transformar en hiposantina, y la hiposantina, por acción de la oxidasa de la santina o la santina oxidasa, se va a transformar en santina, y además la santina se va a transformar en ácido úrico también por la oxidasa de santina o la santina oxidasa, y es aquí donde actúa, fíjense, el allopurinol. O sea, inhibe a la oxidasa de la santina o la santina oxidasa, impide la transformación de la hiposantina en santina, y también actúa en este segundo paso secuencial, es decir, impidiendo la transformación de la santina en ácido úrico, también por acción de la santina oxidasa o la oxidasa de santina. ¿De acuerdo? Entonces, si impiden la formación de ácido úrico, van a impedir la formación de cristales de ácido úrico, y por lo tanto no van a existir estrés a nivel de la articulación, y por lo tanto no va a haber un proceso inflamatorio en la articulación afectada. Entonces espero que eso esté claro. Bien. Entonces, aquí está el mecanismo de acción, ¿ya? La hiposantina se transforma en santina, o la santina oxidasa o la oxidasa de santina, ¿ya? Y el allopurinol, ¿no es cierto? Al ser un sustrato de esta santina, va a hacer de que el allopurinol se transforme en oxipurinol, y no haya entonces la síntesis de ácido úrico. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, el allopurinol actúa aquí, impidiendo la transformación de hiposantina en santina, ¿no es cierto?, a través de la inhibición de la santina oxidasa, y lo que va a ocurrir, en vez de formarse ácido úrico, se va a formar oxipurinol, que es una sustancia que no desencadena la formación y el depósito de cristales de ácido úrico amorfos. ¿Mm? Bien, ¿qué hace el allopurinol entonces? Produce una reducción de la concentración de ácido úrico, favorece la disolución de los precipitados, o sea, de los tofos a nivel de las articulaciones, evita la aparición de ataques agudos e impide la aparición de complicaciones, especialmente las complicaciones a nivel articular y también a nivel renal. Prácticamente desaparece la posibilidad de que se formen cálculos de ácido úrico, y con ello la aparición no solamente de artritis gotosa, sino también de nefropatías, que hemos dicho que puede ser la complicación más severa de las hiperuricemias, ¿no es cierto?
Entonces, es así el allopurinol. Farmacocinéticamente tiene una absorción oral y biodisponibilidad buena, de alrededor del 80%. Tiene una vida media relativamente corta, ¿no es cierto? Siendo que la vida media del oxipurinol es mayor. Se elimina por vía hepática y renal, y el oxipurinol se elimina por vía renal y tiene una tasa de reabsorción bastante alta. Entonces, tanto el allopurinol como el oxipurinol tienen una buena distribución y no se unen a proteínas plasmáticas, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los efectos adversos o reacciones adversas del allopurinol? Puede haber cuadros de hipersensibilidad que pueden ser graves en pacientes con insuficiencia renal. Por eso de que no debería utilizarse el allopurinol en pacientes con insuficiencia renal marcada, ¿no? Interactúa el allopurinol con muchos fármacos, prolonga la vida media del probenecid, y esto incrementa la eliminación de oxipurinol y con ello se aumentan las dosis necesarias de allopurinol. Entonces interactúa con el probenecid, que es otro fármaco que lo vamos a ver en un ratito en el tratamiento de la gota. Inhibe la oxidación de la 6-mercaptopurina y de la azathioprina, que son fármacos utilizados en el tratamiento de la oncológico. Interfiere con la inactivación de anticoagulantes en el hígado y eso puede aumentar el riesgo de hemorragia o producir un aumento en la concentración de estos anticoagulantes. Y incrementa las reacciones cutáneas producidas por la amoxicilina, ¿no? Perdón, por la ampicilina. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones terapéuticas del allopurinol? Es utilizar cuando existe una eliminación diaria de ácido úrico mayor a 700 miligramos. ¿Ya? Utilizar cuando el aclaramiento de creatinina sea inferior a 80 mililitros por minuto. La presencia de tofos, la nefrolitiasis úrica y la falta de control con úricos úricos, ¿no? Entonces el allopurinol está indicado en estas condiciones. Es útil en pacientes con gota crónica complicada, con cálculos renales, con insuficiencia renal, ¿no? Y al iniciar el tratamiento pueden desencadenarse, lo que ya habíamos dicho al comenzar, crisis gotosas o ataques agudos de gota, porque se movilizan, hemos dicho, los depósitos de ácido úrico a nivel de los tejidos. ¿Qué haces para evitar esto? Aumentas la ingesta de líquidos, puedes alcalinizar la orina o también puedes administrar en forma profiláctica antiinflamatorios como colchicina o los AINES. ¿Ya? Bien. Eso sería entonces en lo que se refiere a los fármacos que impiden la síntesis de ácido úrico, donde hemos visto fundamentalmente a un fármaco que es de primera línea, ¿ya? Que es el allopurinol. Ahora, el otro grupo de fármacos son aquellos fármacos que se denominan úricos úricos, ¿ya? Como su nombre indica, estos fármacos más bien promueven la eliminación del ácido úrico. Entonces son compuestos que pueden interferir el transporte activo de ácido úrico en el túbulo contorneado proximal. A dosis pequeñas inhiben la secreción o disminuyen el ácido úrico eliminado, y a dosis altas inhiben la reabsorción, y este tal vez es el principal mecanismo de acción de los úricos úricos, es decir, inhibir la reabsorción y por lo tanto aumentar la cantidad de ácido úrico eliminado. Están indicados en el tratamiento de la gota clínicamente manifiesta, es decir, aquellos pacientes que tienen periodos de crisis gotosa, ¿ya? Entonces, en esos pacientes se va a administrar estos fármacos úricos úricos. Pero para que se pueda administrar, el paciente tiene que tener una buena función renal y una eliminación diaria de uratos inferior a 700 miligramos por día. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del allopurinol? Habíamos dicho eliminación diaria de ácido úrico mayor a 700 miligramos. Entonces aquí vamos a utilizar un fármaco que impida la síntesis de ácido úrico, porque se está eliminando mucha cantidad de ácido úrico por una sobreproducción de este, ¿ya? Y un aclaramiento de creatinina inferior de 80 ml, es decir, pacientes que tienen problemas renales pueden utilizar el allopurinol.
En cambio, los fármacos úricos ya se van a utilizar solamente en pacientes con buena función renal y con una eliminación diaria no mayor a 700 miligramos por día, sino menor, inferior a 700 miligramos por día. Para evitar la formación de cálculos con los uratos es conveniente también aumentar la ingestión de líquidos, sí, porque el líquido, el incremento en la ingesta de agua actúa como un factor de lavado del ácido úrico. Entonces es importante mantener una ingestión adecuada de líquidos y se puede también alcalinizar la orina. Está contraindicada en pacientes con cálculos renales y con filtraciones glomerulares inferiores al 50%. Y hay que tener cuidado que en el inicio del tratamiento con fármacos úricos, al igual que lo que ocurre con el allopurinol, puede ser necesaria la administración en forma profiláctica, que ya habíamos dicho, de colchicina, o la utilización de AINES para evitar o tratar los episodios de crisis gotosa desencadenada al comienzo del uso de fármacos úricos. Bien, ¿cuáles son las características generales entonces de los fármacos úricos? Estos impiden el transporte o inhiben el transporte activo, o sea, el transporte bidireccional del ácido úrico en el túbulo contorneado proximal. Solo se elimina el 10% de la carga filtrada. Si la función renal está deteriorada, disminuye la eficacia de estos fármacos y, por lo tanto, la indicación del uso de los fármacos úricos es tener una buena función renal y una eliminación diaria de uratos menor a 700 miligramos por día, que eso ya habíamos visto acá. Buena función renal y una eliminación diaria de uratos inferior a 700 miligramos por día. Bien, aquí tenemos algunos de los fármacos úricos, de los más antiguos y conocidos como el probenecid y la sulfimpirazona. ¿Qué hacen estos? Inhiben la reabsorción de ácido úrico en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? O también pueden aumentar la excreción urinaria de ácido úrico. ¿Cuál es la indicación más importante de estos fármacos como el probenecid y la sulfimpirazona? Es el tratamiento crónico de la gota, ¿no? ¿Ya? Porque lo que buscan estos fármacos, al igual que aquellos que impiden la síntesis de ácido úrico, estos también buscan disminuir los niveles de ácido úrico. Hemos dicho de preferencia por debajo de 6, pero lo ideal sería disminuir por debajo de 5 miligramos de ácido úrico por decilitro. Efectos adversos, puede ocurrir dermatitis, puede haber anorexia, puede haber vómitos, puede haber cálculos renales, puede haber hipersensibilidad a estos fármacos e inclusive pueden desencadenar un síndrome nefrótico, ¿no? Por su uso. Entonces el probenecid y la sulfimpirazona. Bien, en relación al probenecid, el probenecid se absorbe completamente, ¿no? En un tiempo máximo de 2 a 4 horas. En relación al probenecid es importante la dosis. A mayor dosis, mayor vida media; a menor dosis, menor vida media. Y tiene una alta unión a proteínas plasmáticas del 85 al 95% y se excreta por vía renal. Bien. El probenecid inhibe la secreción tubular de varios fármacos, por lo que puede prolongar también su permanencia en el organismo. Facilita la eliminación del oxipurinol e inhibe la reabsorción tubular del ácido úrico, por lo que aumenta su excreción. Y los salicilatos como la aspirina, el uso concomitante de aspirina con el probenecid pueden interferir en su efecto úrico-súrico. Se absorbe bien por vía oral, vida media de 5 a 8 horas, y se elimina principalmente por vía metabólica, es decir, que es metabolizado. Bien, aplicaciones terapéuticas fundamentalmente es la gota crónica, ¿ya?
Igual que el alopurinol, su principal indicación es la gota crónica, ¿no? Y se debe administrar una dosis de 250 miligramos 2 veces al día. ¿Listo? Bien, otro fármaco es la sulfimpirazona. La sulfimpirazona se absorbe bien por vía oral. Se fija las proteínas plasmáticas también en forma importante, el 98 al 99%. Una vida media relativamente corta de 3 a 5 horas, pero su efecto úrico-súrico se prolonga por 10 horas. Eso hace de que se administre solamente una vez al día. Se elimina por secreción renal en forma activa, puede producir irritación gastrointestinal y reacciones de hipersensibilidad, y los salicilatos, como la aspirina, interfieren en la secreción de sulfipirazonas. La dosis es de 200 a 400 miligramos por día, seguidas de una dosis de mantenimiento de 400 miligramos al día. ¿Ya? Bien. La benzorromarona es otro fármaco uricosúrico, ¿ya? Es un análogo del antiarrítmico, la amiodarona. Este actúa de una forma completamente diferente, ¿ya? Inhibe al intercambiador urato-anión del túbulo proximal, ¿ya? Se absorbe, por lo tanto, favorece la eliminación de ácido úrico. Se utiliza por vía oral, se absorbe bien por vía oral, se metaboliza en hígado y produce algunos metabolitos que pueden ser activos porque no tienen repercusión desde el punto de vista farmacológico, y tiene un efecto de aumento de la eliminación de ácido úrico prolongado, es decir, que su acción farmacológica favoreciendo la eliminación de ácido úrico puede prolongarse hasta 48 horas. De efectos adversos puede producir diarrea, puede producir eliminación de arenillas y cálculos renales si la eliminación de ácido úrico es excesiva. Y se han notificado como efectos adversos graves reacciones hepáticas graves. Dosis de 80 con variaciones de más, menos 23 miligramos por día. Pero digamos la dosis habitual es en general 80 miligramos por día. Fármacos uricolíticos, estos son los fármacos que más bien destruyen, ¿no? Su nombre indica, uricolíticos. Entonces, ¿qué hacen estos? Aceleran la conversión de ácido úrico en alantoína y favorecen, por lo tanto, la eliminación por la orina. Es decir, están eliminando, están destruyendo el ácido úrico, lo están transformando en alantoína, ¿ya? Entonces, dentro de estos fármacos uricolíticos está la rasburicasa, que es un fármaco relativamente nuevo, y va a promover la transformación, o sea, la conversión del ácido úrico en alantoína. Y esta alantoína es eliminada es eliminada en forma de una sustancia que no tiene ninguna característica del ácido úrico. Bien, entonces, solamente recordar una vez más de dónde viene el ácido úrico, ¿no? Entonces tenemos la síntesis de las bases púricas. Por un lado tenemos los ácidos nucleicos, que hemos dicho que el ARN y el RNA. Estos van a dar lugar al ácido inosínico, el ácido inosínico a la inosina, y la inosina a la hiposantina, y ya hemos visto que la hiposantina es santina, y la santina es ácido úrico. Y entonces, ¿cómo actúa este fármaco? Vamos a volver un ratito ya. Acelera la conversión de ácido úrico en alantoína y favorece su eliminación por orina. Entonces, en este esquemita vemos cómo se va sintetizando el ácido úrico por distintas vías, ¿no? Y lo que hace es de que esta sustancia transforma el ácido úrico en alantoína y es eliminado de esa manera. Bien, la acción de la rasburicasa es inmediata y produce descenso en los niveles de ácido úrico rápidamente. En 4 horas se han disminuido los niveles de ácido úrico en forma importante. Tiene una vida media
relativamente prolongada de 19 horas, ayuda muchísimo a la prevención de la insuficiencia renal y es muy útil en pacientes con neoplasia hematológica, como por ejemplo leucemia, que va produciendo lisis, ¿no es cierto?, de los glóbulos, y estos van liberando ARN y DNA, lo que favorece la síntesis de las purinas, ¿no? Y es importante su acción en aquellos pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia para producir una remisión del cuadro leucémico, y al producirse una remisión rápida del cuadro leucémico mediante la destrucción de estos glóbulos blancos excesivos, ¿no? Se produce liberación de gran cantidad de ácido ribonucleico y desóxido ribonucleico, que conduce a la síntesis por esta vía que hemos visto aquí en el cuadrito de ácido úrico, ¿no? Esta vía de aquí, el metabolismo de los ácidos nucleicos, que está aumentado en las leucemias y que da lugar a la síntesis de santina y de ácido úrico, ¿ya? Entonces, este fármaco actúa a ese nivel y es muy útil en estos problemas. Bien, con eso entonces concluiríamos el tema, ¿ya?, de inflamación, dolor y gota, ¿ya? Ha sido una clase relativamente corta, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de ustedes en relación a esto, o está todo claro. ¿Qué me dicen, chicos, chicas? Doctor, una pregunta. Daniela, Carla. Eh, Usted explicó en la anterior clase por qué, o sea, por qué se produce cefalea como un efecto adverso de los AINES. No lo escuché bien por qué era. Esto, o sea, ¿cuál es la acción del AINE? ¿No es cierto? Habíamos explicado que el AINE actúa inhibiendo a la ciclooxigenasa, ya sea en forma reversible o en forma irreversible, ¿se acuerda? ¿No es cierto? Entonces, la inhibición de las ciclooxigenasas va a conducir a una inhibición de la síntesis de prostaglandinas, ¿no es cierto? Estas prostaglandinas están muy relacionadas con el proceso inflamatorio y el dolor. Y si tú inhibes las prostaglandinas, entonces se inhibe el proceso inflamatorio y se inhibe el dolor, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero paradójicamente puede ocurrir un fenómeno contrario, es decir, que el uso crónico, ¿ya?, de AINES, junto con de AINES por periodos prolongados, puede paradójicamente llevar a una hiperproducción de prostaglandinas que lleven a la producción de cefalea. Parece que es importante que ocurra una sensibilización en realidad del sistema nervioso central, que muchas veces es comparado con lo que ocurre durante o con la cefalea migrañosa, ¿ya? Entonces, aparentemente, ese mecanismo sería que la disminución en la producción de prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central llevaría a un incremento en la sensibilización del propio sistema nervioso central, que llevaría a la producción de una cefalea siguiendo más o menos un mecanismo similar al que ocurre cuando hay migraña. Pero generalmente esta cefalea analgésica que se produce ocurre cuando tú estás utilizando los AINES, a dosis más o menos altas durante periodos de acción, pero durante periodos bastante largos, ¿no? Entonces, es típico que ocurra en pacientes que toman dosis frecuentes o dosis
excesivas de estos fármacos, ¿ya? Digamos, por periodos mayores a una semana o, o mayores a 10 días, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el uso excesivo, el uso demasiado prolongado, llevaría a provocar una sensibilización del sistema nervioso que llevaría a la producción de la cefalea, como ocurre más o menos con la cefalea de tipo migrañoso. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta, Carlos. Sí, está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces es un efecto, como yo te digo, paradójico, ¿no es cierto? Es decir, un efecto, pero insisto, decurrente del uso habitual de AINES. El que tú tomes, digamos, un diclofenaco o un ibuprofeno porque te duele la cabeza, más bien te va a quitar el dolor de cabeza, ¿no es cierto? Pero cuando tú utilizas los AINES, digamos, para el tratamiento de, más que todo, de procesos inflamatorios crónicos, o utilizas los AINES por más allá de los 10 días a dosis terapéuticas o altas, entonces lo que van a hacer es provocar esta sensibilización del sistema nervioso que te va a dar, te va a desencadenar o va a dar lugar a la cefalea, ¿ya? Es un efecto adverso, obviamente, no te olvides de eso. Al igual que la nefropatía analgésica, ¿no es cierto? Hepatopatía analgésica, son todos efectos adversos del uso de AINES a dosis terapéuticas durante periodos más o menos largos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces con eso concluimos la clase y concluiríamos entonces las actividades que me correspondían en esta semana en la parte teórica. Ya, muchas gracias y nos vemos cualquier rato, chicos y chicas. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.